Queridos amigos, amigas, hermanos en Cristo, bendiciones. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Que la paz de Dios repose y esté en sus corazones, en su familia, en todos sus seres queridos. Esa paz que Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo, la paz que da es ficticia, es temporal, pero la paz que Dios da es eterna. Entonces, que esa paz esté y rebose en usted. Dios le bendiga mucho, hermano. En esta preciosa tarde ya, eh, Dios, como lo he venido haciendo lógicamente. Entonces en esta tarde vamos a dar una pequeña enseñanza sobre la entrada triunfal a Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo. Voy en sí a hablar también sobre la profecía de esta, ¿no? Cuando lo pronunció, fue cuando se cumplió. Y sobre esta puerta, ¿qué puerta fue por donde Jesús entró a Jerusalén? Y toda esta, hay una profecía muy hermosa respecto a esta puerta, ¿verdad? Entonces vamos a meditar en ella, en esta pequeña enseñanza, y que sea Dios dirigiéndonos, sea su presencia, su Espíritu Santo guiándonos a cómo llegar a las vidas, a cómo Dios tratando con esa persona que vaya a escuchar. Entonces Dios le bendiga mucho. Vamos a orar para dar inicio, amén. Entonces, soberano y eterno Dios, amado Padre Celestial, Señor, te damos gloria, honra y alabanza. Señor, a ti te pertenece toda gloria, Dios. A ti te la damos de corazón, amado Padre Celestial. Tú que conoces, Señor Dios mío, los pensamientos y escudriña las intenciones y el corazón. Dios mío, te pedimos perdón por todo pecado en el nombre de Jesús. Señor, por ese sacrificio precioso en la cruz del Calvario, Señor Jesús, y por tu sangre derramada, Dios amado. Te pedimos perdón, Señor. Lávanos con esa sangre. Señor, queremos presentarnos delante de ti, Jehová de los ejércitos, Padre eterno, Señor. Limpio, Señor, de toda maldad, limpio de todo pecado, Señor. Tu palabra dice que nada manchado y arrugado, Señor, entrará delante de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, sea guiándonos, Señor. Tu Espíritu Santo, Dios, tu misma presencia, Señor, sea, Dios mío, hablando a mi vida, hablando a nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. En esta pequeña enseñanza, amado Padre Celestial, Señor, en la cual, Dios mío, tú me has permitido hablar, Dios, te doy gracias, Señor, guíanos, Señor, a través de ella. Tu bendita y santa palabra, la cual es viva, Señor, y es eficaz. Te doy gracias, amado Padre Celestial, Señor, por este tiempo delante de ti, Señor. Recibe gloria, honra y alabanza, Señor, de la eternidad hasta la eternidad. Gracias te damos. Amén, amén. Sí, mi amado, vamos a, como le vuelvo a repetir, una pequeña enseñanza respecto a la entrada de Jesucristo. Vamos a hablar sobre la puerta, lo que la profecía habla sobre la puerta del oriente, por donde entró nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a tomar el texto base en el libro de Mateo, el capítulo 21. Vamos a hablar del 1 hasta el 5. Entonces que sea Dios hablando. Nos la leemos en el nombre del Señor y de su Santo Espíritu. Según Primera de Juan capítulo 5 versículo 7. Y dice esto Mateo 21 del 1 al 5. Dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Que el Señor pues añada muchas bendiciones a esta su palabra. Mi amado, es algo increíble, pero bien creíble, a veces digo, de cómo Dios habla a través de los tiempos. Entonces, esta es una profecía que se cumple 400 años. Hace 400 años atrás está esta profecía en Zacarías 9:9.
donde habla, y se lo voy a leer. Zacarías habla esto que estamos viviendo, que está viviendo en este momento nuestro Señor Jesús. Habla Zacarías 9:9 y dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. 400 años después se cumple lo que dice Mateo 21 del 1 al 5. En otra parte del Evangelio también lo está. Entonces, mi amado, cómo la Biblia habla, y no hay un libro más hermoso y precioso que la palabra de Dios, que ha transcurrido los tiempos y las edades. No hay ningún libro como ese. No, muchos lo quisieron destruir, muchos lo quisieron desaparecer, pero no han podido, porque es el libro profético, es la Dios a nuestras vidas. 400 años pasaron y se cumple. Jesús frente a Jerusalén, el cual dice el libro de Lucas que lloras delante de él, porque no conocieron el tiempo de su visitación, y vamos a verlo más después. La puerta conocida también por la puerta dorada, la puerta del oriente, porque esa puerta por el oriente que bajaba, pasaba por el valle del Cedrón y entraba a Jerusalén, era la puerta que estaba más próximo al templo de Jerusalén. Es la que está próximo, todavía está esa puerta, sino que en este tiempo está sellada. Esa puerta entraba directamente a Jerusalén. Jesucristo comienza a predicar, Jesucristo comienza a anunciar. Llegó un momento en que los discípulos le dijeron: Señor, mira las piedras, esos edificios tan grandes, tan hermosos. Jesús le dice en los montes de los olivos, le vuelve y le repite, le dice: no queda piedra sobre piedra que no sea derribada. Y comienza a darle Jesús algo profético, algo que iba a acontecer después de una generación. 70, dice la Biblia, 70, 80 años, lo más robusto. Mi amado, y le dice que iba a ser destruido todo. Y así pasó. Pasó en el año 70 con Vespasiano, Tito Vespasiano, el cual, un general que después se hizo emperador, casi al mismo instante, casi unos añitos más, se hizo emperador. Tito Vespasiano viene y destruye Jerusalén, el templo, y lo llena de muertos, tanto que por ahí un historiador no había un pie donde poner su planta, o sea, donde podía poner la planta, pisar, porque había muertos. Se estima más o menos 1 millón solamente en lo que es las inmediaciones del templo. 1 millón de gente muerta. Mi amado, y eso pasó. ¿Qué pasó? Eso fue lo que se llamó la primera diáspora, donde todo el mundo, todo lo que es el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel comenzó y se dispersó por todas las naciones. En ese momento tomaron posesión los árabes de la tierra de Israel, de la tierra de Israel. Mire que es algo precioso, porque después que en el siglo 7 que fue creado el Islam no viene de mucho tiempo, viene del siglo 7, fue creado el Islam por Mahoma. Dice que en el siglo 16 vino un sultán. El sultán se llamó Solimán el Magnífico. En el siglo XVI, en 1541, hace algo y cumple otra profecía sobre esa puerta, la puerta del oriente. Después que Jesús entró, mi amado, Jesús habló sobre una generación no gigantesca, y fue destruido todo esto. Y vino después, como vuelvo y repito, este sultán en el siglo XVI conoce las profecías, ¿no? Y que el pueblo de Israel esperaba un Mesías, porque, bueno, y todavía lo espera el pueblo de Israel, porque no cree en Jesucristo que fue el Mesías. Ellos conocieron esto, y conociendo la escritura y el libro de Ezequiel, la cual lo voy a leer, que se cumple la profecía en el siglo XVI sobre la puerta del oriente. Vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 44. Capítulo 44 del versículo 1 y 2. Dice esto la palabra de Dios: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente,
y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. Esta es una visión que Jehová le da al profeta Ezequiel. Y habla también de la visión de más atrás, pero en el 43 habla de que Dios mismo entra por esa puerta, por la puerta del oriente, la que conduce justamente al templo, directamente al templo. Entonces habla de que Dios entra por esa puerta. Es algo hermoso, es algo precioso. Como Dios desde antemano nos viene diciendo que Él iba a ingresar por esa puerta. Y así pasó con la visión de Ezequiel y así pasó en el libro de Mateo. Jesús entrando por la puerta del oriente, Dios mismo. La Biblia habla en Juan capítulo 1, dice, mi amado amigo, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús mismo entrando por ahí, Dios mismo entrando por la puerta del oriente. Tal y cual lo dice la Biblia hace 400 años atrás, hace Ezequiel hace más o menos 500 y un poquito más años atrás. Es algo precioso. ¿Qué cosa? Que esa puerta se cerró en 1541. Con el sultán conociendo esta profecía, conociendo la palabra en ese momento, ese sultán que era musulmán, que adoraba a Alá, era del Islam, conociendo esto, él hizo sellar esa puerta en el 1541, en el siglo XVI. El sultán Salomón el Magnífico le decían. No sé si tendrá algo de magnífico, pero ese era su sobrenombre, el Magnífico. Hizo sellar esta puerta. Entonces esa puerta hasta hoy día está sellada. Hasta en estos tiempos está sellada. Cuando Israel ocupó nuevamente el pueblo de Israel, ¿verdad? En 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo nación, y eso fue otra profecía muy preciosa, en la cual la Biblia dice, hay una parte donde dice, nacerá una nación de una. Entonces, sí ha nacido. En ninguna parte del mundo se ha visto que una nación ha surgido de la noche a la mañana. La única nación que surgió de la noche a la mañana fue en 1948, fue la nación de Israel. La nación de Israel. Entonces, en 1948, él quiso abrir la puerta del oriente. Logró. Después, más adelante, en 1967, en la guerra de los 6 días, la muy conocida guerra de los 6 días, cuando se reunieron 5 naciones en contra de Israel para destruirla, la cual no lo pudieron hacer y no lo van a poder hacer porque Dios está a favor de esa nación. Es su pueblo escogido, aunque en este momento tiene ceguera espiritual, endurecimiento de corazón, pero es igual su pueblo. Hay generales en diferentes partes del mundo que admiran y se sorprenden la genialidad de cómo actuó Israel en 6 días de derrotar a 5 naciones árabes. Y la mayor en ese tiempo era Egipto, la que inició todo. Entonces, mi amado, hay testimonios preciosos ahí de cómo Jehová, de cómo Dios protegió a la nación de Israel en esos 6 días. Unos testimonios muy hermosos. Decían muchos soldados que veían de los soldados enemigos. Entonces, en 6 días, Israel derrotó a sus enemigos. Ahora, en 1967, vuelvo y repito, después de esa guerra, ellos quisieron abrir otra vez, nuevamente, la puerta del oriente y no pudieron. Ese gobierno tampoco pudo, ¿no? ¿Por qué? Porque también los musulmanes en el Valle del Cedrón, que está abajo de la puerta, ese valle lo hicieron como un tipo de cementerio, lo cual era algo inmundo para los sacerdotes, para el pueblo de Israel, tocar cosas mortecinas, cosas muertas, ¿verdad? La ley de ellos, no, según los sacerdotes, no podían. Entonces esa puerta se cerró, siguió cerrada. Hasta esta fecha esa puerta está cerrada, ustedes pueden investigar.
puede entrar en un documental o algo y puede ver sobre la puerta del oriente, esa sigue cerrada. Bueno, hubo una pequeña desconexión. Y esa puerta, le vuelvo y le repito, sigue cerrada. Ahora, se abrirá esa puerta nuevamente. Esa puerta, mira, los musulmanes le llamaron incluso, como son dos, en este momento justamente está bloqueada con piedras y cemento. Bueno, no sé qué material sea, pero a las puertas se le llamaban la puerta del arrepentimiento, y a una parte también le decían la puerta de la vida eterna. Hay otra cosa que le decían también la puerta de la misericordia. Así le llamaba la puerta del oriente, y que solamente Jesús es el que pasó por ahí, en el sentido que es Dios el que abrió, y cuando Dios pasa, esa puerta totalmente se cierra, conforme el Ezequiel 44. Cuando dice, vean esto, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará por tanto cerrada, cerrada. Es algo precioso como Dios hace las cosas perfectas, ¿verdad? Entonces, ciertas personas por ahí dicen, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Será que siempre estará cerrada? No, no volverá, no, esa puerta se abrirá. Cuando la Biblia habla sobre que va a haber un tercer templo en Israel, va a construirse un tercer templo, incluso hay preparación, ya están preparándose los judíos para construir el templo, ya hay maquetas, están incluso haciendo los utensilios para el sacrificio, están preparando los levitas, incluso ya está el ganado, lo que es la vaca roja para el sacrificio. Todo esto ya se está preparando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los judíos están esperando, como vuelvo y repito, están esperando al Mesías. Ya, ellos hasta la fecha, salvo a unas excepciones, algunos judíos que han creído en Jesús, ¿no? Pero los judíos en Israel están esperando al Mesías. Y están esperando. Es algo increíble que en las Naciones Unidas o en Europa ya se ha venido diciendo que ya necesitamos unas personas que gobiernen este mundo. Ya se ha escuchado. Entonces, por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo, sabemos que el tiempo se acerca. Incluso el reloj profético para nosotros los cristianos, al ver las cosas que están pasando, es Israel. Ya Israel se está preparando para crear, para este tercer tiempo, el tercer templo de Israel, en la que lo que la Biblia nos indica que sí lo van a hacer. Entonces ellos prepararán esa puerta, querrán abrir esa puerta nuevamente, porque esperarán al Mesías. Lógicamente, cuando venga, se hará pasar por el Mesías y ellos creerán que es el Mesías. Pero el anticristo, según dice la Biblia, hombre alguno y ni nadie podrá pasar por ahí hasta que Jesús venga nuevamente su segunda venida. Y lo vamos a ver más después. No sé por dónde entrará, a través por otra puerta, pero por la puerta del oriente él no entrará. Jesucristo dice, el ladrón no entra por la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, ¿verdad? Él entra, él dice, el ladrón, ¿qué dice? Se salta la cerca, se va por otro lado, no entra por la puerta. Entonces él no va a entrar. El ladrón, en este caso Satanás o el anticristo, no va a entrar por la puerta del oriente, por la puerta dorada. Porque ya Jesús entró por ahí, Dios entró por ahí y lo volverá a hacer en su segunda venida. Lo volverá a hacer. Entonces se sentará el anticristo haciéndose pasar por Dios y todo esto. Amén. Entonces eso es lo que dice la palabra. Pero hay algo que quiero resaltar. Y es que en Lucas, quiero ir con ustedes, quiero que me sigan. Lucas el capítulo 19, hablando de esto mismo, de la entrada triunfal a Jerusalén.
resalta aquí. Lucas capítulo 19, el versículo, vamos a leer. Dice del versículo 41 al 44, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieras, a lo menos en tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra en ti sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El tiempo de la visitación de Jesucristo, de Dios a Israel. No lo conocieron, no entendieron. Incluso los propios fariseos y saduceos que conocían la palabra de Dios no vieron. Pedían señal delante de Jesús, danos señal. Y hay algo en el libro de Mateo, y se lo voy a leer. Mire lo que dice Mateo. En el versículo 1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mateo 16, desde el 1. Mas él respondiendo le dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo, o sea, el cielo rojizo. Y el cielo no, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Mi amado, estos tiempos en que estamos viviendo, muchos no saben el tiempo en el que estamos, no saben lo que está pasando. Todas estas cosas son bíblicas, todo lo que estamos viviendo son cosas que estaban en la Biblia. Yo lo vengo repitiendo desde que comencé nuevamente a predicar y subir videos. Todo lo que estamos viviendo son tiempos proféticos, son tiempos, señales que ya Dios nos anticipó en su palabra, de que íbamos a pasar, de que íbamos a vivir. Claro que nos extrañamos, nuestra generación. Déjeme decirle, yo vuelvo y repito, nuestra generación, yo creo que somos los que vamos a ver el arrebatamiento de nuestro Señor Jesús. Somos nosotros los que vamos a experimentar eso, por las cosas que estamos viviendo, por las cosas que están pasando, por las señales que ya estamos viviendo. Muchos no saben, muchos no entienden. E incluso yo he predicado que muchos, incluso cristianos, tienen temor de esto. Temor de esto. Pero son señales, son principios de dolores, cosas que deben suceder antes del arrebatamiento, antes de que Dios lleve a su pueblo. Entonces ellos no entendieron en ese tiempo el momento de cuando Dios los visitó. Jesús entrando por la puerta del oriente. No entendieron la señal y habían estudiado la palabra de Dios, habían estudiado las profecías y no vieron. Más bien decía, Señor, calla a esos niños, calla a esta gente, mira lo que dice, Hosana, cállalos. No entendieron. Y Dios le mostraba, Jesús le mostraba. ¿Acaso no habéis leído de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza? Dios le mostraba, el Señor Jesús le mostraba por la palabra mismo de que eso tenía que acontecer. Pero no entendieron. En este tiempo vivimos lo mismo. Gente no sabe. Por eso yo digo que hay que hablarle. Hay que predicar. Si usted me ve en Colorado por ahí porque estaba con horrendo sol hablando de Dios. Y hay que necesidad de hablar de Dios en estos tiempos. Son tiempos, mi amado hermano, tiempos en que Jesús viene, en que Jesús está a la puerta. Todas estas cosas que estamos viviendo. No conocer el tiempo de la visitación, no conocer este tiempo en que estamos viviendo, es peligroso. Ellos por no conocerlo fueron destruidos. Destruyeron Jerusalén. Esa fue la segunda diáspora, si no mal recuerdo, porque la primera fue en Babilonia, cuando Nabucodonosor vino a destruir Jerusalén. Esa fue la primera, la segunda diáspora fue
Vespasiano destruye Jerusalén hasta 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Cosa preciosa la palabra de Dios, amado. Cosa hermosa la palabra del Señor que nos enseña. Ahora, ¿hasta cuándo estará cerrada? Vuelvo y repito, hasta su segunda venida. La segunda venida de nuestro Señor Jesús. Acordémonos, el templo de Jerusalén será nuevamente construido. El desolador, el enemigo se sentará ahí, haciéndose pasar por Dios. Entonces que Jesús dice, bueno, ellos se darán cuenta que este es un falso, no es un falso Mesías, que es un falso que quiere hacerse aquí, quiere que lo adoren como a Dios, ¿no? Entonces los judíos se darán cuenta y tendrán que huir, porque Él los perseguirá también. Pero gloria a Dios que Jesús viene por su pueblo y los guarda y los protege. Y ahí es que cuando el Señor viene, dice la Biblia, que Dios pone la planta de sus pies sobre el monte de los olivos. Y quiero ver esto, quiero que leamos esto, porque ahí es cuando viene Jesús, es que va a entrar nuevamente por esa puerta. Se abrirá, tal vez, no sé, un temblor, o se abrirá con sola presencia de Dios, se abrirá y Él entrará nuevamente por la puerta del oriente. Vamos a Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 14, versículo 4. Y es que habla cuando Jesús posa su pie en el monte de los olivos, mirando frente a la puerta del oriente. Dice, he aquí, el día de Jehová viene. Perdón, el versículo 4. Dice, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá, dice, por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Jesús viene. Acordémonos que el Señor viene para reinar ¿cuántos? 1000 años en Jerusalén como capital. Jesús viene. Cuando viene Jesús por segunda vez, topa el monte de los olivos y se parte el monte del oriente. El oriente es donde sale el sol, el este, o el levante también. Parte el monte por la mitad hacia el occidente, que es el oeste, o el poniente, donde se pone el sol. Y al partirse del oriente al occidente, lógicamente se abre hacia el norte y hacia el sur. Se abre hacia los lados y formando un gran valle, dice la Biblia. Y en la valle, en la parte de abajo, está el monte de Cedrón, es del valle del Cedrón. Miren qué grande, haciendo un gran valle, dando a entender que por ahí vendría el ejército que vendría a rodear a Jerusalén en un momento que Jesús tomara posesión de Jerusalén. Por 1000 años. Es algo increíble que Satanás ha querido imitar todo lo de Dios. Si se acuerdan, Adolfo Hitler, el líder del partido nazi, ¿verdad? Cómo este hombre mató a 6 millones de judíos. Y en su política, bueno, hay algo que le llaman el Tercer Reich, ¿verdad? Y él quería gobernar o dominar el mundo por 1000 años. Lo mismo, por 1000 años, queriendo imitar a mi Señor. Por 1000 años, ese era lo del Tercer Reich, la política de ellos, un gobierno de 1000 años, y quería ser la raza aria, la raza más perfecta según ellos. Entonces, ¿cómo el diablo ha querido imitar lo de Dios? Quieren que lo adoren a Él, pero el único digno de adoración es Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo es Él. Y Él es el que va a gobernar sobre esta tierra por 1000 años. Es el milenio. Entonces, mi amado, cuando Él posa sus pies sobre el monte de los olivos, se parte del oriente al occidente, se abre y Jesús nuevamente ingresando a la puerta del oriente hacia el templo. Nuevamente. Mire, en Ezequiel 44, como vemos en la visión, Dios entrando por la puerta del oriente.
En Mateo que leímos, Mateo, en Marcos, en Lucas 19, la entrada triunfal de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios sobre la tierra, entrando por la puerta del oriente. Y después que él profetiza, dice, no pasará esta generación, 70 años, es destruido. ¿Qué cosa? Vienen los musulmanes, que en el siglo 7 se crea la religión musulmana, la religión del Islam, perdón. Viene en el siglo XVI el sultán Salomón el Magnífico, y viene y sabiendo de las escrituras sella la puerta y cumple Ezequiel capítulo 44, que nadie entra por esa puerta hasta el día de hoy. Qué grandes son las profecías de Dios, que se cumple al pie de la letra. Nadie hasta hoy día puede entrar por esa puerta porque permanece sellada. Esa puerta, por ahí no va a entrar el anticristo. Acordémonos, vuelvo y repito lo que Jesús dijo: el ladrón, el salteador no entra por la puerta, ese se salta por la cerca, ese va a entrar por otro lado y se sentará en el templo, sí, hacerse pasar por Dios para que lo adoren, pero el único que puede entrar la venida por esa puerta permanecerá hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y repito, posando sus pies sobre el monte de los olivos, frente al oriente, la puerta del oriente, mirando a Jerusalén, y entrará nuevamente por ahí, en el reino milenial. Grande es nuestro Dios, que cumple su palabra. Hasta hoy día la hemos visto. Mateo 24. Hemos visto cómo se está cumpliendo. Y viene algo. Vuelvo y repito, yo ya he dicho esto en otra prédica. Se ha visto terremoto, se ha visto tsunami, que la gente desfallece a causa del rugido del mar y de las olas. Hemos visto todo esto, hambre, pero no a la magnitud como vemos ahora. No a la magnitud de ahora, perdón. Venezuela, África, otros sitios. Pero el hambre tendrá que venir a nivel mundial. A nivel mundial. Todos van a ser tocados por la economía baja. Y ya se está viendo por esta situación. Entonces, mi amado, Dios es fiel en su palabra. Hay algo precioso que dice también la palabra de Dios. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pueblo de Dios, erguíos vuestra cabeza. No te entristezca, no agaches tu cabeza, no decaiga tu semblante, tu espíritu se levante, no se apoque, no decaiga tu espíritu, sino más bien erguíos, dice la Biblia, erguíos vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Pronto partimos, ya sea que venga el arrebatamiento, ya sea que nos toque partir antes, sea como sea, estamos delante de Dios, tenemos que estar delante de Dios erguido, confiado en Él, venga lo que venga, sabiendo que las escrituras no fallan, hermano. Esta es la pequeña enseñanza que les he traído sobre la puerta del oriente. Esa puerta seguirá cerrada y usted puede investigar sobre Israel. Esa puerta está sellada hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesús. El anticristo no podrá pasar por ahí. Se saltaría a la puerta y irá al templo haciéndose pasar por Dios. Pero el único que puede entrar por esa puerta es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi amado, esa puerta, hay una puerta que está abierta, sí, que es la puerta de la salvación. Y esa puerta ahorita se llama Jesucristo también. El que por mí entrara, dijo Jesús, entrará y saldrá y hallará pastos. Esa puerta está abierta todavía. Como en el tiempo de Noé, estaba la puerta abierta y oportunidad para que mucha gente entrara a la salvación. Se iban a salvar en el arca. No quisieron. Solamente Noé y su familia. Hasta que Dios mismo, porque ellos no podían cerrar esa puerta, no tenían la fuerza para cerrar una gran puerta, Dios mismo la cerró, la puerta del arca. Y el que no entró, pues se quedó afuera, lógicamente. Hoy día, tiempos de gracia, esa puerta es Jesucristo. Tiempos de salvación estamos viviendo. No dejes pasar esta oportunidad. La Biblia dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
porque hoy es el tiempo de salvación. Mi amado, si tú no tienes a Cristo en el corazón, invítalo a venir a tu vida. Invítalo a que Él venga a ser parte de tu vida. Si tú quieres hacerlo, tú puedes orar conmigo en este momento, antes de cerrar esta pequeña enseñanza, pequeñísima enseñanza que trae. Entonces, si lo deseas, puedes hacerlo conmigo. Cierras tus ojos si quieres y dirige esta oración. Yo te voy a hacer de guía, pero dirígesela a Él. Puedes hacerla con tus propias palabras. Entonces, dilo de esta manera. Señor Jesús, reconozco mi condición, Señor, yo soy pecador. Perdones mis pecados. Que a través de tu sangre tú me puedas limpiar, Señor, todas mis maldades. Perdóname, así como en este momento también perdono a todo aquel que me... Señor Jesús, abro mi vida y mi corazón para que tú entres a morar aquí conmigo, dentro de mí. Te acepto como mi Señor y Salvador. Señor, inscribe mi nombre en los cielos, para cuando tú me llames yo pueda decirte: aquí estoy, Jesús. Gracias te doy porque en este día, conforme a tu palabra, Señor, yo me considero un hijo tuyo, una hija tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Entonces seguimos en el nombre de Jesús hacia adelante. Erguíos vuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Bendiciones, Dios le bendiga.